Es el mensaje, Colosenses capítulo 2, versículos 4 al 7, y cuando lo encuentre se pone de pie, ¿verdad? Nuestro hermano José Moreno pues anda de vacaciones también, anda en Galveston, Texas, por ahí es una isla parece, anda en un huracán, se me hace por ese lado. Oremos por el hermano, un hermano también que está aquí en la iglesia siempre. Colosenses capítulo 2, versículos 4, 5, 6 y 7. Y la palabra de Dios dice así: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Padre, gracias, Señor, por lo que usted ha puesto en nuestro corazón, de serle fiel a su palabra. Somos imperfectos, pero usted sabe cuando nos equivocamos, Señor, de una manera no intencional. Ayúdenos, Señor, a pegarnos a su palabra, a la Biblia, y cuando usted venga por nosotros, podamos ser hallados fieles, fieles a ti, Padre Celestial, fieles a tu palabra. Que a mí, Señor, como administrador de tu iglesia, de tu pueblo, me encuentres fiel, pegado a tu palabra, Señor, sin importar lo que otros digan, mi Señor, porque te voy a dar cuenta a ti de lo que estoy enseñando a tu pueblo. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a enseñar tu palabra sin miedo, sin temor humano, Señor, sino con mucha confianza en que es tu palabra, no la nuestra, la que enseñamos. Reprodúcela en nuestros corazones, que dé fruto tu palabra, Señor, para que tú seas glorificado y exaltado en todo lo que hacemos, mi Dios. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, y no oidores, engañándonos o queriendo quedar bien con la gente, mi Dios, en lugar de estar bien contigo. Ayúdanos a tener buenas convicciones, Señor, centradas, fundadas, cimentadas en tu palabra, esa palabra divina, no palabra de hombres, porque lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento. El cristiano inmaduro en la fe, aquel que aún duda en lo establecido por Dios en su palabra, es una presa fácil para las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas que el diablo tiene como trampa o tiene como anzuelo, hermanos. Y Pablo sabía estas cosas y por eso les escribe a los hermanos colosenses, advirtiéndoles sobre los falsos maestros que con su suave, con su manera dulce de hablar, les podían engañar. Y muchos cristianos en nuestros tiempos han sido engañados. Engañados con falsas doctrinas, engañados con falsas convicciones. Y estoy hablando de que esa convicción, o sea, yo hago esto porque así lo dice Dios, ¿verdad? No está centrada en la palabra. Una cosa es creer lo que creen los hombres y otra cosa es creer lo que Dios dice. Y es una convicción. Yo creo que la palabra de Dios nos dice esto y creo que eso yo lo debo practicar. Amén. Yo creo que Dios dice que esto es pecado, entonces yo no lo voy a polvear para decir, no es pecado. O no es tan malo como estaba diciendo ayer. Y cuando usamos esa expresión, no es tan malo, es porque es ¿qué? Porque es malo. Porque es malo. Pero la gente cristiana, muchos de ellos así viven. Puedes hacerlo, a cabo no es tan malo. Puedes hacerlo, a cabo otros lo hacen. Y hermano, no hay que hacer lo que otros hacen cuando son cosas malas, cosas que ofenden a Dios. Hay que hacer lo que Dios dice que debemos de hacer.
Y esas son las convicciones centradas en la Biblia. Son con las que nosotros debemos de vivir y con las que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos, hermano. Porque de ti depende, hermano, hermana, cómo crecen tus hijos, qué clases de convicciones tienen ellos. Tú lo estás enseñando que no es tan malo no ir a la iglesia, le estás enseñando que es ¿qué? Que está bien quedarse en casa. ¿Me explico? No es tan malo, o sea, te puedes quedar. ¿Es bueno o es malo? Es malo, a menos de una enfermedad. ¿Me explico? Entonces le enseñas cosas de la tele. No, puedes verlo, a cabo no es tan malo. Le estás diciendo que es bueno. Lo puedes ver. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Entonces tú tienes que tener convicciones centradas en lo que dice la palabra de quién. De Dios, no el pastor, de Dios. Que cada quien tiene sus propias convicciones. Por ejemplo, mi convicción es que yo no escucho música que no alaba a Dios, que no adora a Dios. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice. Amén. Mi convicción es que no es primero lo material, sino lo espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo dice. Pero el mundo, el cristiano, el nuevo, el moderno, muchos de ellos lo ven de diferente manera. Yo lo tengo que ver como dice la palabra de Dios. Muchos púlpitos no hablan de santidad y de pureza de vida, pero la Biblia demanda santidad y pureza de vida de ti y de mí. Amén. Esas son convicciones, hermano. No son creencias mías o humanas. Y los que luchamos por eso nos llaman legalistas, anticuados o extremistas. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo contrario. Viven como quieren la vida cristiana. Y no se trata de eso, hermano. Tenemos que tener convicciones fundadas y basadas en la palabra de ¿quién? De Dios. Y si otra persona enseña cosas diferentes, es ignorante, no sabe lo que Dios dice. Así está en la palabra escrita, hermano. Entonces, dentro de la iglesia evangélica de Colosas, y por qué no en alguna de las que nosotros conocemos, pues habían metido falsos maestros, los cuales usando un vocabulario elocuente, refinado y carismático, estaban engañando a algunos hermanos. Les estaban introduciendo falsas enseñanzas de las cuales ya hemos hablado en estudios anteriores, por ejemplo, sobre la divinidad de Jesucristo, siendo una de ellas, ¿verdad? Entonces, en este tiempo, hermano, existe el mismo peligro. En todas las iglesias hay peligro, pero los pastores somos responsables por cuidar la congregación, por cuidar el rebaño de ¿quién? De Dios. Y el pastor tiene gente alrededor de él para ayudarle a hacer lo mismo, hermano. No para introducir otras enseñanzas, otras doctrinas, otras maneras de vivir el cristianismo, sino para apoyar lo que el pastor, que le va a dar cuenta a Dios, está enseñando a la congregación. La persona que cree otra cosa, pues cuando tenga su iglesia, si es que Dios le va a dar una iglesia, pues que enseñe lo que quiere, pero yo le recuerdo que le va a dar cuenta a Dios por lo que enseñe. Ahora, nosotros podemos ser engañados por falsas enseñanzas. Y si somos engañados por una falsa enseñanza, de seguro que usted y yo vamos a engañar a otros. ¿Sí o no? Porque ya no vamos a estar enseñando lo que la Biblia dice, sino la falsedad que hemos aprendido, ¿verdad? La estamos enseñando a otros. Por eso debemos de cuidar mucho, hermano, cuando leemos, cuando meditamos, especialmente aquellos que predicamos o enseñamos a niños o a jóvenes, tener mucho cuidado de lo que nosotros le enseñamos y también tener cuidado qué es lo que dicen las lecciones que tenemos ahí. Si no es bíblico, hay que hacerlo a un ladito y enseñar lo que verdaderamente tiene fundamento en la palabra de Dios. Porque si no estamos desviando a los hijos de Dios. Y nosotros estamos cayendo en la trampa del diablo, porque él es el que está atrás de todo engaño. Entonces, podemos evitar caer en el engaño de dulces palabras mentirosas, de suaves palabras mentirosas. Sí, hermano, sí lo podemos hacer, ¿verdad? Como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo en varias de sus cartas. Cuando el diablo quiso engañar a Jesucristo, Jesús siempre le decía, ¿escrito qué? Escrito está. Y en una ocasión también le dice el diablo, escrito está, pero le cambió a la palabra. Si leen bien, le cambió a lo que decía el Salmo.
Pero Jesucristo no cayó, porque Jesucristo es Dios y Él sabe todo lo que está escrito ahí, es su palabra. Alguien te puede decir, está escrito, y sí está escrito ahí, pero esa gente lo malinterpreta. ¿Me estoy explicando, verdad? Esa gente lo está malinterpretando. Entonces tú tienes que saber discernir si es o no es de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la misma palabra de Dios. Con la misma palabra de Dios. Entonces, acá se está hablando de cuál es la mejor manera de combatir las palabras engañosas. Y la mejor manera de combatir las palabras mentirosas, hermano, es con la verdad de la palabra de Dios. Dice el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahora, esta palabra persuasivas viene de un griego que es pitanologiai y significa encantadoras, frondosas, capciosas, seductoras, atrayentes, atractivas o elocuentes. Y persuadir, hermano, significa convencer por medio de palabras. ¿Convencer por medio de qué? De palabras. Usted puede convencer a una persona con las palabras para bien, pero la puede convencer también ¿para qué? Para mal. Y aquí está hablando para mal. ¿Palabras qué? Persuasivas. O sea, estos falsos maestros tienen palabras, ¿verdad? Que llaman la atención a los oyentes, que les gusta, ¿verdad? Que les hace comezón, cosquillita en los oídos. O sea, son dulces, son agradables. ¡Ay, qué bonito habla! Pero no se trata de hablar bonito, se trata de hablar la palabra de Dios. Aunque sea brusco, aunque sea duro, aunque sea tosco, o aunque sea suave, dulce o elocuente, pero tiene que ser la palabra de ¿qué? La palabra de Dios, hermano. La palabra del Señor, porque sí, hay personas que nos gusta cómo habla y están hablando la palabra de ¿qué? La palabra de Dios. Hay otras que hablan muy bonito y todo eso, pero son palabras hasta lisonjeras, son palabras engañosas, son palabras que quieren obtener algo a cambio, hermano. Los convencen. Y así es el diablo. Así usa a los falsos maestros, Satanás. Y estos hermanos colosenses estaban en peligro de ser engañados y arrastrados por una falsa doctrina que estaban enseñando los falsos maestros, usando palabras seductoras, elocuentes y atractivas. Y hermano, hermana, la vida cristiana puede ser destruida, si no por el pecado, por una falsa religión. Amén. Nuestra vida cristiana puede ser destruida, si no es el pecado, es a través de una falsa enseñanza, de una falsa religión. Y una vez más, hermano, aunque ya los tengo yo creo hasta aquí, tengan cuidado con lo que ven en la televisión. Tenga cuidado con lo que escuche en la radio. Pero no solamente, hermanos, díganos, sino que usted tiene que practicar. Amén. No solamente de que escuchen y de que oigan. Es cuestión de verdaderamente. Es un peligro escuchar esas clases de enseñanzas allí en la televisión. Y en esa razón, vamos a decir que en esa parte tengo razón a decir que es el ojo satánico. Porque el diablo está engañando a mucha gente a través de esas cosas. Amén. Que ponga su mano aquí arriba en la pantalla y ahorita yo lo voy a sanar. ¿Dónde está en la Biblia? Y la gente, ¿crees? ¿La ponemos? Y ya están cayendo poco a poco. ¿Sí o no? Mira, manda tal dinero para que Dios te sane. Y empiezan ahí. ¿O no es cierto, hermano? Empiezan a caer en la falsa ¿qué? Enseñanza, en la falsa doctrina. Somos emocionales, hermano, hermana. Y esas cosas nos emocionan a nosotros. Hombre, ¿quién no quiere ser sano? Pero yo le digo una cosa, que Dios va a sanar si Él quiere sanar.
es que si tengo fe, tú tienes fe, pero de todos modos la voluntad es de Dios, sanar, no sanar. Se contradice, no me contradigo. Pablo no fue sanado. Timoteo tampoco. Y le rogaba. ¿O no es cierto? Y que le digo, Señor, bástate mi gracia. Con la pura gracia de Dios tenemos, hermano. Mucha gente enferma está consagrada a Jesucristo. Muchos se han sanado y se le van a Jesucristo. Nosotros podemos ser uno de ellos. Y hermano, Dios es bien claro. Tú sabes si practicas o no practicas la palabra, si le quieres hacer caso o no le quieres hacer caso a Dios. Pero allí, en Romanos capítulo 16, el versículo que leyó mi hermano Manuel, 17 y 18, por favor. Ahora sí me tocó agüita. Romanos 16, verso 17 dice, mas os ruego, hermanos, ¿le está hablando a quién? A cristianos, te está hablando a ti, me está hablando a mí, que os fijéis, o sea, enfoca tu mirada, fíjate bien lo que está pasando. En los que causan ¿qué? Divisiones, dice. Romanos 16 y 17. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis ¿de qué? De ellos. Tú escuchas a alguien que va en contra de la palabra de Dios, ni te juntes con ellos. La enseñanza aquí es apártate ¿de quién? De ellos, hermano. Pero es que son mis hermanos amados, yo los quiero mucho, es mi no le hace. Tú síguelos queriendo, síguelos amando y sigue orando por ellos para que no sé qué, se desvíen más, que regresen o que agarren la sana doctrina. ¿Sí o no? Dice, apártate de ellos. No tenga ese compañerismo ahí con ellos porque corres el peligro de ser ¿qué? De ser engañado. Porque tales personas, 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, toda persona que trae una doctrina diferente a la que está establecida en la palabra de Dios no sirve a Cristo. No es siervo del Señor Jesucristo. ¿Es siervo de quién? Del diablo, que quiere introducir las malas enseñanzas. Sino a sus propios vientres. Sirven para ellos mismos con sus suaves ¿qué? Palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, aquellos que se dejan llevar por todo. Amén. Aquellos que todo creen. Fíjate que allá está. Sí, ¿viste un platillo volador ahí? Ahí anda. Y pasan programas, ¿verdad? No estaban pasando uno de esos. De los ovnis, objetos voladores no identificados. Eso significa ovni. Ya están mirando. Y el diablo engañándonos. Y el Señor deja pasar cosas. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿No es la escritura así? Esos sabios que dicen que esto y esto lo está avergonzando. Pero mucho cristiano puede caer en falsas enseñanzas, hermano. Mire, aquí también, 2 Corintios, capítulo 11. Versículo 13. Está hablando de los falsos maestros. Dice, porque estos son falsos apóstoles. 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles ¿de quién? De Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay falsos por ahí, hay hasta apóstoles por ahí en las iglesias. ¿Sí o no? Que el apóstol esto, que el apóstol otro, que ya no hay apóstoles. Hay ministros, hay pastores, hay evangelistas, hay misioneros, hay maestros. Amén. Pero eso de apóstoles como los de Cristo se acabó. Si estamos hablando, porque eso es lo que está hablando acá. Porque la palabra apóstol es un enviado nada más. Alguien que ha sido enviado, ¿verdad? Alguien llamado para un oficio. Efesios 4:14. Dice aquí, 4:14, el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Está hablando para qué Dios nos dio dones, de por qué hay pastores, por qué hay maestros. Y dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta misma palabra, estratagema, tiene como sinónimos engaño, astucia, trampa, acechanza, treta, truco, ardid, emboscada, celada, fingimiento, y ahí póngale más. ¿Se da cuenta? Para eso estamos los maestros en las iglesias, hermano, hermana. Para enseñarle a los oyentes la sana ¿qué? Doctrina, para que no sean engañados por otros allá afuera. Aquí va a ser muy difícil, a menos que se nos meta aquí un falso, ¿verdad? Y hasta me engañe a mí y lo deje subir al púlpito, lo deje enseñar. ¿Sí o no? Pero allá afuera, ¿sí o no? Aquí le traigo esto, mire. Y llega con su libretita, el despertar. ¿Cuál es el otro? La atalaya. Y le llega. Y luego le pegan por el lado de los hijos. ¿Que usted no quisiera, que usted ama a sus hijos? Claro. No quisiera que pasaran en el reino. Mire, aquí está. Y empiezan a engañar gente. Y mucha gente ingenua, o gente recién convertida, o gente que no estudia la palabra de Dios, pasen. ¿O no es cierto? Llegan los de la bicicleta, los que andan vestidos de blanco y negro, aquellos que dicen que ya cuando mueras tú te vas portando bien y poco a poco vas a ir y vas a ser como Dios un día. Una de las enseñanzas. ¿Sí o no? A uno que le habló el ángel, ¿qué? Y dice que Gálatas, que si a un ángel se apareciere, a ese ni creas, porque tal eso es anatema, es maldito. ¿O no es cierto? Y aquellos que te dicen, no, es que yo soy muy respetuoso y dejo pasar toda la gente. La Biblia dice en 2 de Juan, mira, ve conmigo. Ahora no está hermano Moreno para echarle un inglés. Pero en 2 de Juan 7, dice así, porque muchos engañadores, ¿están conmigo? Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por todos vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a Dios, al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y trae esta doctrina, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis ¿qué? Bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermano, tú puedes ser respetuoso al mismo tiempo, pero no pasarlos a la casa. ¿O no es cierto? No, es que todo hay que escuchar porque todo viene de Dios. No.
Ese es un engaño del diablo. Sí, Señor. Oh, es que yo escucho, es que hablan de la Biblia, hablan del Señor. No le digo lo que me pasó a mí. Que estoy escuchando a ese hombre hablando la palabra de Dios y me quedé. Pero se les ocurre mover la cámara y la imagen grandota. Híjole, ¿cuántos hermanos no estarán haciendo estas cosas? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Piénsenle. Y luego otros que hablan en un idioma no sé qué, no se les entiende. Y la Biblia dice que Él es un Dios de orden. Y esas lenguas que habla Dios son idiomas: inglés, español, francés. Haga eso. Amén. Y la gente, oye, ¿tienes el Espíritu Santo? Sí. ¿Cuándo? Cuando recibí. No, dice, ¿ya hablaste en lengua? No, entonces no lo tienes. Antibíblico. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a nosotros? En el mismo instante en que aceptamos a Jesucristo como el Salvador. Él nos sella con el Espíritu Santo, dice Efesios 1, 13 y 14. Pero la gente luego se deja llevar. Mira 2 Timoteo. 2 Timoteo, por favor. No, 1 Timoteo primero y después vamos a 2. 1 Timoteo primero en el 4:1. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos se van a desviar. Fíjese bien. ¿Está conmigo? Lo vamos a leer hasta el 5. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por las palabras de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué falsa, o sea, qué secta o religión falsa prohíbe casarse a los hombres? ¿Tiene miedo de decirlo? El catolicismo apostólico romano. Desde un inicio los sacerdotes eran casados, bíblicamente hablando. Los apóstoles, varios de ellos estaban casados. ¿Cómo sabe? Pues ¿qué no fue Jesucristo a orar por la suegra de Pedro? Si tiene suegra es porque tiene ¿qué? Tenía ¿qué? Esposa. ¿Sí o no? Pablo era bendecido, no tenía suegra. A lo mejor aquí hay suegras, ay, con la suegra. No. ¿Quién prohíbe alimentos en cierta temporada del año? Eso que acaban de decir. Que no comas esto, no comas lo otro, que esto y que el otro, que te vas a condenar, esto y lo otro. Y dice el Señor que de todo puedes comer con acción de gracias, porque la oración santifica los alimentos. Amén. Pues comamos de lo que a usted le guste, hermano. Si a usted no le gusta lo que otro come, pues deje lo que el otro coma. ¿O no es cierto? Es la libertad que tenemos en Jesucristo. La oración santifica. 2 Timoteo, ahora sí, capítulo 4, versículo 3. Desde el 1 nos la llevamos: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos de su manifestación en su reino. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. O sea, te encargo. Dice que prediques ¿qué? La palabra. O sea, ¿qué? La sana doctrina. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, insistir, o sea, a todas horas hay que predicar cuando haya necesidad. Redarguye y reprende, exhorta con toda ¿qué? Paciencia y doctrina, enseñanza bíblica. Porque vendrá tiempo, y ya están aquí, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a las fábulas, o sea, los cuentos. Y hay pastores con sana doctrina, pero cayendo en la falsedad. Han dejado la sana doctrina y han andado por otro lado porque se miran a ellos mismos. Y la gente, como tienen esa manera de hablar elocuente, palabras suaves, dulces, hermosas, ahí está. Cuando muy dentro de su corazón le dice, eso no es bíblico, no es correcto, pero ahí está. Les encanta que les hagan ¿qué? Comezón. Como dijo un hermano, este mensaje que usted dio, ahí no lo escuchamos. Ahí está muy fuerte. Y es un mensaje suavecito. Digo, entonces escucha a otros. Imagínense. Imagínense. Piénsenle, hermano. Es que hay iglesias que se vale de ¿qué? De todo. Esta no es una iglesia que se vale de todo. Si usted desea una iglesia que se vale de todo, pues está en el lugar equivocado. Así es, dígalo, pastor. Aquí estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, queriendo poner en práctica la palabra de ¿quién? Amén. Del Señor, hermano. Fíjese, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. O sea, les gusta lo que es lo suavecito. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquellos que les gusta oír suavecitos, ahí están. Pero mira a dónde están yendo, hacia dónde están caminando, en lo que van a caer, hermano. Sí, Señor. Por eso usted y el que está aquí debemos de tener cuidado. Sí, Señor. Y yo le pido que ore por mí porque me pueden engañar. Así es, amén. Y yo caigo en el engaño y los voy a engañar a ustedes. Cierto. ¿O no es cierto? Y hermano, años ya sosteniéndonos, luchando para caer en aquello, hermano. Pues sí, es posible. Porque hay hombres y mujeres en la Biblia que estaban bien cimentados en el Señor y al último terminaron bien mal. Así es. Podemos vivir el 95% de nuestra vida bien pegado a la Biblia y al último terminamos siendo engañados. Es cierto. Porque le somos leales ¿a quién? A los hombres, a la gente, e infieles a la palabra de Dios. Sí, Señor. Amén. ¿Quieres ser fiel a la palabra de Dios? Vas a sufrir persecución. Sí, Señor. Amén. Amén. ¿Usted quiere ser pastor, hermano? ¿Quiere tener seguidores o quiere ser seguidores para Cristo? Ahí está la diferencia, hermano. Si quiere seguidores, háblenle cosas de usted, cosas bonitas que le gustan a ellos. ¿Quiere ser seguidores para Cristo? Predíquele la palabra de Dios y va a tener pocos. Pero seguidores ¿de quién? De Cristo. Y eso es donde debemos de pararnos. Primera de Juan capítulo 4. Versículo 3. 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. Ahora fíjese lo que está diciendo. Que toda aquella persona que no confiesa a Jesucristo, y se lo voy a decir así, como Dios, ese no es de Dios. Sí, Señor. Jesucristo es Dios. Sí, Señor. Ya Pablo lo ha demostrado a los hermanos colosenses en los versículos anteriores que hemos estudiado. Que Jesucristo es Dios. Y hermanos, aunque estaba el peligro de que fueran engañados, Pablo confiaba en que se mantendrían firmes en la fe. Versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Jesucristo. Y hermano, los pastores, con el caso mío, tengo confianza que usted está interpretando la Biblia bien, que usted cree lo que se le enseña a la Biblia de aquí, Señor, amén. y que va a ser difícil que la engañen. Sí, Señor.
pero nos pueden engañar, hermano, si lo permitimos. Amén. Amén. Aquí algunos tenemos años en Jesucristo. Sí, Señor. Algunos inclusive estuvimos con un pastor que nos enseñó la sana doctrina, que nos puso el cimiento. Sí, Señor. Y después llegamos otros y estamos poniendo ¿qué? Edificando sobre ese buen fundamento que se nos fue enseñado con la palabra de Dios. Amén. La mayoría de ustedes han crecido en ese ministerio ahora. Pues están siendo edificados, hermano, con buen cimiento, con buena base. Señor. Amén. Con buena base. Mire, algo que yo le quiero animar, hermano, aquí quizás es un poquito diferente, pero quiero decirle, hermano, que usted no vea ningún hermano diferente a usted. Así es. Amén. Aquí todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. Amén. Amén, hermano. No importa de qué país venga, somos del país celestial todos. Amén. No importa en los países si venimos de un rancho, de un cantón, de un rancho, de una ciudad, no importa, todos somos hijos de Dios. No importa si usted nació allá o nació aquí, somos iguales. No importa quién tenga más dinero o tenga menos, quién esté más feo, quién esté más guapo, todo eso, todos somos iguales, hermano. No importa que usted traiga la ropa más bonita, más elegante, de más billete, que los que venimos del Piojito o esas cositas, ¿no? Somos iguales, hermano. O de ahí del Pick and Save, ¿verdad? Ahora se llama ¿cómo? ¿Cómo? Sí, claro. Somos igualitos, hermano. Lo de adentro es lo que cuenta. Sí, Señor. Amén. Y en nosotros mora Jesucristo. Tenemos la misma doctrina. Sí, Señor. Amén. No sabemos más que otros. O no tenemos mejor doctrina que uno que otro aquí. Todos tenemos la misma doctrina. Convicciones todos la deberemos de tener igual, porque es la Biblia, hermano. Y el que quiera tener sus convicciones diferentes, ¿no? Ahí del requetón y todo eso, pues cuestión de que le va a dar cuenta a Dios. Sí, Señor. Porque con la música o adoramos a Dios o la carne. Amén. Amén. Piénsele que usted le va a dar cuenta. Ahora Pablo, ¿verdad? A continuación, les manda a continuar fortaleciéndose, o sea, edificando su vida cristiana sobre principios bíblicos, enseñanzas que les mantendrá firmes, sin desvíos y seguros en los caminos de Cristo. Pablo acá les exhorta a combatir el engaño de esas palabras elocuentes, seductoras y atrayentes de los falsos maestros con la verdad de la palabra de Dios. Por eso en el versículo 6 les dice así: por tanto, en la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en ¿qué? Andad en Él. Entonces, ¿qué podía impedir que los hermanos colosenses y usted y yo fueran atraídos y engañados por los falsos maestros? ¿Quién podría protegerles de caer en el error doctrinal de los falsos maestros usando palabras fingidas y llamativas, verdad? Pues mire, pues mantenerse firme en la doctrina que ellos habían escuchado y habían creído por fe. Por eso se dice, mira, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo se recibe al Señor Jesucristo? Por fe. Andad en Él. Por fe, vivir la vida ¿qué? Cristiana. Por fe, creer a lo que ya está escrito, hermano. Sí, Señor. Amén. Es que como que yo no, usted crea, esa es fe, que Dios dice esto. Amén. Pero va en contra de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Es el problema. Que usted y yo creemos diferente a Dios, humanamente hablando. Entonces debemos de cambiar. Amén. Ahora creer lo que Dios dice en su palabra. Amén. Aunque usted quiera dudar, no, por fe yo creo que la Biblia así dice. ¿Sí o no, hermano? Eso es lo que dice el Señor, ¿verdad? De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, por fe, hermano, así usted y yo debemos de vivir. Y andar en Él significa vivir en Cristo, comportarse como quienes pertenecen a Cristo, vivir confiando en Cristo. Hay iglesias que no viven conforme el ejemplo que Dios nos dejó. Amén. Hay cristianos que en lugar de vivir o imitar a Jesucristo, andan imitando personas mundanas aún.
Y hermano, no, nosotros tenemos que seguir a Jesucristo en la doctrina, en los ejemplos que Él nos dejó, la manera que se debe vivir el cristianismo. Luego después dice, arraigados en la palabra de Dios, el verso 7. Arraigados, esa palabra arraigados significa estar asidos, agarrados, pero fuertemente del Señor Jesucristo y su doctrina y su palabra, hermano. Quiere decir, hermano, que tus raíces, que mis raíces espirituales deben estar bien profundas en el conocimiento de Jesucristo y por consiguiente, pues la sana doctrina, hermano. Tú no debes de creer lo que otros dicen, tú debes de creer lo que la Biblia dice, lo que se te está enseñando, hermano. Cuando alguien te diga tu pastor está equivocado, dile que venga conmigo para sentarnos y hablar con la palabra de Dios. Amén. Que venga y abrimos la Biblia. Y si estoy equivocado, pues voy a pedirles perdón. Pero si no, hermano, a ver qué hace la persona que dice que estoy equivocado. A ver si se atreve también a pedir perdón. ¿Sí o no? Porque hay gente que le dice que está equivocado a este pastor, porque este pastor no le cae bien a esa persona. Porque a veces hay envidia, a veces hay celos de cómo Dios nos bendice. Entonces a veces hablan de esa manera, hermano. La carne está ahí. Nosotros tenemos que estar agarrados. Por eso dice arraigados. O sea, como esos árboles grandes, sus raíces bien profundas, hermano. Vienen los huracanes, vienen los vientos, ciclones, todo eso. Y ahí están firmes, ¿verdad? Sus secoyas. Que los secoyas se caen después, algunos de hasta de 2000 años. Y no porque los tumbó el aire, sino porque ya estaban viejitos. Y a nosotros así debe de ser, hermano. Que en nuestra edad ya nos lleve con Cristo, pero nunca movernos de la sana doctrina. Y algunos de nosotros ya andamos cercas. Aunque Dios no sabe, solamente Dios sabe a quién se va a llevar primero, ¿no? Ahora sí hubo amén, ¿verdad? Arraigados en la palabra de Dios, no solamente arraigados, sino sobreedificados, dice enseguida. Arraigados y sobreedificados. Esta palabra significa edificar sobre o construir encima de. Y quiere decir, hermano, que tanto aquellos cristianos como nosotros debemos seguir construyendo nuestra vida espiritual sobre fundamento firme. Y el único fundamento firme o sólido es la palabra de Cristo. Solamente ese es el fundamento sólido y firme. Mire, fincar sobre otras cosas, hermano, eso es estar fincando sobre arena, como Mateo 7. ¿Se acuerdan? Y muchos cristianos edifican sobre arena, sobre lo que yo creo, lo que yo pienso. Hermano varón, ayer tuvimos aquí un lugar casi lleno a este lado, pero algunos de ustedes no llegaron. Y hubo una buena enseñanza, hermanos. No porque fue mía, sino porque ahí estaba en la Biblia. Pero algunos no vinieron. Bueno, algunos tienen su excusa buena, otras no lo tienen delante de Dios hablando. Amén. Y algo que nosotros debemos de resaltar es que las palabras anda en él, del versículo 6, arraigados y sobreedificados en él, están dirigidas y enfocadas directamente ¿a quién? A Cristo, hermano. Tus ojos tienen que estar puestos ¿en quién? En Jesucristo, no en los hombres. Tus ojos tienen que estar puestos en Jesucristo, no en los líderes, no en tu esposo, no en tu esposa, no en tu padre, no en tu hijo, no en los hermanos de la iglesia, en Jesucristo, hermano, hermana. Amén. Por eso los ojos de nosotros son claves para nuestro caminar cristiano. Amén. A veces hasta por los ojos vemos, ay, qué mal vestida anda la hermana. Mira yo. Es cierto. Pues si anda mal vestida, cómprale un vestido bonito tú. Amén. Cómpraselo, no se lo regales de los que ya no quieres. Llévalo ahí al mall, ahí a donde sea, a una buena tienda. ¿Verdad?
un vestido de un 80, de $80 para arriba, a ver si es cierto. No, criticamos los hermanos también, ¿verdad? No, es la camisita solita que trae el pastor ahora. Me la regaló un matrimonio hace como 4 o 5 años, por un cumpleaños. Y luego me acuerdo, esto me la regaló los hermanos. Gloria sea a Dios. Con todo y corbatita aquí. Es una bendición, hermano. Ahora, si no le gusta, cómpreme una a su gusto. Soy ex-large 34 por 35. La otra semana traía otra que me regalaron otros hermanos también. Es una bendición, hermanos. Hermano, todas estas sanas enseñanzas están en Cristo y su palabra. Lo dice, arraigados y sobreedificados. ¿Sobre quién estás edificando tu hermano? ¿Sobre hombres? ¿Sobre mujeres? ¿Que te caen bien? ¿Que te caen mal? ¿De quién estás agarrado? ¿De los hombres? ¿De las mujeres? ¿O de la doctrina de Jesucristo? ¿Lo que dice la gente? No, lo que dice ¿quién? Cristo, confirmados en la fe. Dice enseguida, en Él y confirmados ¿en qué? En la fe, así como habéis sido enseñados. Y aquí esa palabra confirmar significa consolidar, sustentar, fortalecer. En este caso la fe en Cristo y su palabra. Y todos esos términos que he usado salen del griego, hermano. Por alguna cosa, del original, de la Biblia original, la griega. Los creyentes colosenses debían fortalecer su fe en Cristo Jesús. Tenían la necesidad de estar firmes e inmóviles en la fe. ¿Por qué? Porque había falsas enseñanzas. Y tenían que estar arraigados en la enseñanza sana que ellos habían recibido de su pastor. ¿Quién era el pastor de sus colosenses? Epafras. Ya lo miramos en el capítulo 1. Amén. Y acá la iglesia tiene que ser edificada la palabra de este pastor que sale de la palabra de Dios, no de otros allá afuera. Porque a veces allá escucha uno a algunos hermanos fuera del contexto, ¿verdad? Emocionales, que empiezan a decir cosas, lo que se les viene a la cabeza y no concuerda con la palabra de Dios que tienen ahí enfrente. Por eso, hermanos que van al seminario, mucho cuidado. Hermanos que van a conferencias, mucho cuidado con hombres o mujeres que escuchen. Todo tiene que salir de la palabra de quién? De Dios, hermano. Amén. ¿De la palabra de quién? De Dios. Estos hermanos, como usted y como yo, debían de estar convencidos que Jesucristo es el Dios encarnado. Porque esa es una falsa doctrina que se estaba metiendo ahí, que Jesucristo era una creación. Sí, superior a la otra creación, pero no era Dios. Y la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Él dio manifestaciones de que Él era Dios, mostró que Él era Dios y Él es Dios. Debían de estar convencidos que Cristo era el creador del universo, ya lo hemos visto aquí en Colosenses. Ellos debían de estar convencidos que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Debían de estar convencidos que Cristo es la cabeza de la iglesia, como que también aquí miramos anteriormente en el capítulo 1. Y debían de estar convencidos que en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento divino, como lo miramos la semana pasada, hermanos. ¿Quieres encontrar sabiduría de la buena? Búscala en la fuente perfecta que es Dios. ¿Quieres ser sabio? Teme a Dios. Porque sin temor y respeto a Dios no podemos encontrar la sabiduría. La Biblia lo dice claramente, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces tú le pides sabiduría y eres una persona irreverente con Dios, Dios no te va a dar sabiduría. Amén. Señor, dame sabiduría. Andas de chismoso, de murmurador, de quejoso, ¿verdad? De negativo en la iglesia. ¿Cómo te va a dar Dios sabiduría? Necesitamos despojarnos de nuestro yo, nuestro ego y empezar a temer, a respetar la palabra de Dios. Y entonces vamos a empezar a actuar con sabiduría. Porque esa es sabiduría, practicar la palabra de Dios. Y la sabiduría no la va a encontrar en el seminario, no la va a encontrar en los libros ahí de las librerías cristianas. La sabiduría la va a encontrar con Dios en oración y a través de la palabra. Aquí está la sabiduría en la palabra del Señor. No está en las conferencias, en las convenciones, no, porque algunos a veces no llegan a los servicios por andar yendo a las conferencias de música, de cantos, que va a venir tal cantante.
Y ya se van allá y dejan de escuchar la palabra de Dios. ¿En qué los edifica? Les mueven las emociones, hoy lloran y todo eso. Es bonito cantar a Dios, adorar a Dios, pero no dar crecimiento espiritual. Crecimiento sale de la palabra de Dios, de una buena relación con Dios. Me está haciendo que me enoje, pastor. No le hace. Dios te va a contentar. ¿Sí? Porque yo en ninguna parte veo en la Biblia que diga que el canto te va a edificar. ¿Cantas para adorar a quién? A Dios. Está escrito, hermano. Tú le puedes adorar donde quieras. A veces los cantantes lo que andan buscando es tu dinero. Hay un cantante famoso por ahí que ya anda en movimiento ecuménico. Cantante por ahí que anda en movimiento ecuménico. El ecumenismo significa algo universal. O sea, quieren juntar todas las religiones y agarran de todo. Y tú vas a esos lugares y ahí llega de todo. Hay conferencias que llegan de todo, por eso ya no voy. ¿Sí? Llega de todo ahí. ¿Movimiento qué? Ecuménico. ¿Quién está detrás de eso? Y los cristianos a veces ni cuenta se dan. Esos cantantes se meten a una iglesia católica, mormona, lo que sea, con tal de agarrar, de sacar. Y juntan en un lugar toda esa gente. Vengan, los invitamos, que vamos a tener una de esas de adoración, cantos y esto, el otro, ahí va la gente. Ahí en tu casa, adora a Dios, canta a Dios. Amén. Cuando andes caminando, andes cocinando, andes trabajando, cántale a Dios, adora a Dios. Aquí no llegan a la hora de los cantos y andan yendo por allá. ¿O no es cierto, hermanos? No llegamos a cantar. Allá en aquella iglesia, hermanos, se quedaban afuera en el estacionamiento platicando, los hermanos, ¿verdad?, cantando adentro. Arreglando negocios, business allá, cuando acá adentro estábamos cantando. ¿Me explico, hermanos? No, hermanos, hay que estar agarrados de Dios, de Jesucristo, para que nadie nos mueva con falsas enseñanzas. En el verso 7 estamos. Así como habéis sido enseñados, dice, abundando en acciones de ¿qué? De gracia. Y esta frase, abundando en acciones de gracia, significa que los hermanos colosenses deberían de ser agradecidos primeramente a Dios. Amén. Y en segundo lugar, debían de ser agradecidos con aquellos que les había presentado el Evangelio. Amén. Gracias, Señor, porque usaste a esta persona, a este hermano, a esta hermana, por hablarme el Evangelio. Agradecidos con esos hermanos. Amén. Y si esos hermanos hicieron algo que no me agradó, pues ya no voy a hablar mal de él o de ella, pero no voy a hablar mal. Por agradecimiento, porque Dios lo usó a esta persona para llevarme a los pies de Jesucristo. Y agradecidos también con aquellos que nos han enseñado la sana doctrina. Yo estoy bien agradecido por la iglesia donde llegué y el pastor que me enseñó la sana doctrina. Amén. Y gracias a él, porque me enseñó una sana doctrina. Y no solamente, vamos a decir, el fundamento, ¿verdad?, sobre la salvación. Hay gente que todavía cree que la salvación se pierde. Cuando ya tienen tiempo en Cristo, ya han escuchado un montón de textos, estudios y todo, y todavía andan dudando de la salvación. Cuando la Biblia dice que la vida es eterna, que Dios nos da. Vida eterna. ¿Qué no entendemos ese concepto, el término ese? ¿Vida qué? Eterna, no vida temporal. Vida eterna. El que acepta a Jesucristo tiene vida ¿qué? Eterna. Porque lo dice ¿quién? La palabra de Dios, lo dice Cristo, lo dice Dios en su palabra. Entonces por fe vamos a creer que tenemos ¿qué? Vida eterna. Pero que el hermano, que la hermana no anden caminando bien, a ti y a mí no nos interesa eso. Relacionado a su salvación es entre él y Dios. Entonces a mí no me interesa. No, te interesa para que ores por esa persona, para que camine por las veredas de Dios, porque si no le va a ir mal a esa persona. Y como tú amas mucho a esa persona, tú vas a querer que Dios no lo discipline. Amén. Ese es el amor. Es que yo le amo tanto que no le quiero decir lo que está mal porque se va a lastimar. Uy, pues qué clase de amor.
No, si usted le ama, dígale, estás equivocado, hermano, hermana. Dios no es así. ¿Por qué? Porque usted le ama, porque sabe que si sigue haciendo esas cosas, Dios lo va a castigar, lo va a disciplinar y va a sufrir. Señor, amén. ¿Amén? Va a sufrir. Dígaselo, pero con amor. No llegue y saque espada. ¡Pum! No leo. Es que la Biblia es la palabra de Dios y ¡pum! ¡Pum! Espadazo ahí. No, con amor, dígale. ¿Verdad? Dígale, ¿sabe qué? La Biblia dice que esto no es correcto. Y cuando usted dice la Biblia dice, ya le puso una autoridad. La autoridad divina, no la de usted. Señor, amén. ¿Amén? Mira, Dios dice, mira, esto y esto. Y cuando usted le dice a Dios, otra vez está poniendo a Dios. Y eso es lo que Dios dice aquí, hermano, esta mañana. Amén. ¿Verdad? Y mira, por ejemplo, que Dios quiere que nos edifiquemos sobre la palabra. Mira Efesios capítulo 2. No otro fundamento, el que ya está escrito. Efesios 2. Ándele rapidito porque me quedan como 8 minutos. No, sí, más o menos. 5, 6. Nomás que yo los extiendo. Como el peso mexicano. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de ¿quién? Apóstoles y profetas, o sea, los que usó Dios para dejarnos este maravilloso libro. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. O sea, el que sostiene la iglesia, este edificio es Jesucristo. O sea, nosotros, no el edificio material. En quien todo el edificio, bien coordinado, ordenadito, ¿verdad? Con ese propósito divino, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Un templo qué, hermano, hermana? Santo, no inmundo, no sucio, no lleno de pecado, de maldad, sino un templo limpio, puro y santo. ¿Por qué? Porque ahí mora Él, ahí mora el Espíritu Santo, ahí mora Jesucristo y la Trinidad es santa, hermanos. ¿Amén? Entonces, fíjese bien lo que es la doctrina. La gente dice, no, es que convicciones no es doctrina. Aquí es doctrina. Sí, Señor. Amén. ¿Un templo qué? Santo, hermano. Y para ser santo hay que apartarnos de la inmundicia del mundo. Sí, Señor. ¿O no es cierto? Piénsele, hermano, no se me enoje. Enójese con Cristo, que Él escribió esta palabra. A ver cómo le va. 1 Corintios 3:11. Dice, porque nadie puede poner, otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Ya el fundamento ya está. Nadie puede ponerle la palabra o quitarle la palabra, ya está puesta. Así que hay de aquel que le agrega o le quita a la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué responsabilidad tenemos cuando subimos a este púlpito? ¿Qué responsabilidad tenemos los maestros que enseñan allá atrás a los niños y a los jóvenes? Porque usted que está allá le va a dar cuenta a Dios lo que está enseñando. Los que subimos aquí le vamos a dar cuenta a Dios de lo que estamos predicando, enseñando acá. Es un privilegio subir acá, es una bendición, pero es una gran responsabilidad, hermanos. Una gran responsabilidad. Acuérdense de Mateo 7:24, que hay que edificar ¿sobre quién? Sobre Cristo, sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca. Y hermanos, una vez más, tengamos cuidado con la gente, con aquellos que acostumbramos a juntarnos. Vaya otra vez a Romanos 16. Quizás algunos no lo alcanzaron a leer o a escuchar. Y luego después vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. Pero ahí en Romanos, capítulo 16, dice la palabra, mas os qué, mas os ruego, Romanos 16:17, perdón, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ¿quién? ¿Quién lo manda? Este es un imperativo, apartéis de ellos. No si te quieres apartar o hay cuando quieres apartarte ya.
apartéis de ellos, porque tales personas, mira, aquí está el propósito, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Lo puede marcar en su Biblia y leerlo, y leerlo, y releerlo después. Fíjese con quién camina. Mire 1 Corintios capítulo 15 versículo 33, dice: no erréis, o sea, no se dejen engañar. Las malas conversaciones o compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. Fíjate con quién andas, con quién acostumbras juntarte. Mira, tu compañerismo, mi compañerismo siempre debe de ser con gente que cree lo mismo que tú, lo que crees de la Biblia, no lo que tú creas en sí, humanamente, tu doctrina, tu enseñanza, porque si no, al rato te van a engañar. A lo mejor al rato vas a andar brincando, saltando, a lo mejor al rato vas a andarle queriendo poner las manos a alguien encima para sanarlo, a lo mejor al rato vas a tener sueños. Tuve un sueño. Pues sí, ¿cuál sueño? Que se sacó a la lotería y no trae $5 porque necesito esto. ¿Cómo? Si te sacaste la lotería, pues no fue el sueño. ¿Sí o no? Teniendo sueños, visiones, miré, yo miré. No, hermanos, ni visiones ni sueños. Lo que Dios nos quiere decir está en este maravilloso libro. Porque hay gente que se deja llevar por sueños. Yo conozco a un hermanos que estaban en esta iglesia, contaditos, pero todavía, que soñé. Y que Dios me dijo, y que pues no es bíblico. Que me levantaba y que andaba en el sueño arriba. No sabe cómo andaría. Pero hermanos, nosotros debemos de cuidarnos de las compañías. Debemos de guardar la sana doctrina. Aunque otros no la quieran guardar, usted guárdela. Y si otros no quieren, apártese de él o de ella. Debemos seguir esforzándonos en caminar sobre el modelo que nos dejó Jesucristo y no otros. ¿El modelo de quién? De Cristo es el que usted y yo debemos seguir, hermano. Debemos de profundizar nuestras raíces en la palabra de Dios, y para ello hay que orar bastante antes de leer la Biblia, para que el Espíritu Santo nos lo indique, hermano. Y hermano, hermana, deja de estar mirando programitas que te pueden desviar de la doctrina correcta. Amén. ¿Para qué? No te creas muy coco, muy sabio. Ten cuidado, porque hay muchos engañadores en el mundo, dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Y te animo, hermano, como aplicación para tu vida, para que seas hacedor de la palabra y no solamente oidor, engañándote a ti mismo, como dice Dios a través de Santiago. Amén. Ponte de pie. Vamos a levantar las ofrendas, los diezmos, porque darle al Señor, hermano, es una sana doctrina, es una sana enseñanza. Amén. No hubo muchos amenes, pero Dios nos pide una porción, pequeña porción de lo que Él nos da. Así que no te quedes con lo que no te pertenece.